hablar de lepra bien breve. Lepra no es una enfermedad de interés mía tampoco, porque el lepra en República Dominicana lo tratan los dermatólogos. Es decir, que yo solamente voy a tener conceptos teóricos más que otra cosa, porque si tenemos lepra en República Dominicana, por si no sabían. Mírenlo ahí, la epidemiología, se habla de que podríamos tener incluso la lepra de manera natural, en el contexto de que a lo mejor estamos colonizados y algunos hacemos infección y otros no. La mayoría son, como ven ahí, en India, Brasil o Indonesia. Y nosotros sí tenemos lepra, ¿eh? Miren ahí, en República Dominicana, 205 casos nuevos de lepra, por si ustedes creían que una enfermedad erradicada. La transmisión que se ha demostrado más es, pues, contacto con otra persona que tenga lepra, pero también puede ser por contacto con algunos animales en países como Estados Unidos o Inglaterra. Escocia también dice ahí. La incubación es muy amplia. Es decir, que yo tengo contacto con alguien con lepra y puedo durar hasta años en desarrollar infección por lepra. Bien, lo ideal es que se tengan precauciones estándar, principalmente alguna precaución de contacto. Bien, porque aunque la lepra también, como ven ahí, se puede transmitir por la parte respiratoria, la transmisión por contacto es mucho más probable. Pero eso en un paciente que no está en tratamiento, que el paciente se trató, no tenemos por qué tenerle miedo a la lepra. El médico, la lepra es una enfermedad estigmatizada en la historia. Entonces, nada, es una micobacteria, por lo tanto va a tener prácticamente todo lo que tienen la micobacteria, aunque en este contexto esta no vive en el macrófago como la tuberculosis, pero luego tiene todo lo de tuberculosis. Bien, tiene todo. Un bacilo y va a ser también ácido alcohol resistente, es decir, que va a dar una tinción de Sil-Nielsen positiva, como es esta imagen. Esta me gusta más incluso para describir Sil-Nielsen porque Sil-Nielsen generalmente tiene el fondo azul. Bien, generalmente tiene el fondo azul porque se pone el azul de metileno al final. Creo que es, la verdad que no recuerdo, es decir, no lo estoy diciendo con mucha base esa parte. Hace ya un buen tiempo que no hago tinción de micobacterias. Tengo que volver a pasar por el laboratorio de micro de la plaza. Pero bueno, ahí se ven. Se ven, generalmente se ven así incluso, ¿eh? Si logran ver alguna en algún momento. Eh, Se ven bien chiquitica y con ese color como si fuera eh, un, un gran negativo, ¿verdad? Entonces, luego tenemos manifestación clínica que es muy variable en la piel, generalmente. Todas las manifestaciones son cutáneas. Le dije que tomaba del dermatólogo por eso. Que bueno, son muy variables, le digo, puede hacer prácticamente lo que le dé la gana en la piel. Quizá lo más común son tener máculas, como esas imágenes. No suele ser tan diseminada ni siquiera, suele ser en un solo lugar del cuerpo. Recuerdo que yo tuve una lepra o sea, no yo, sino un paciente. En la plaza llegaba una lepra, sí. Fue bien interesante, fue un haitiano que la tenía. Fue raro que sea un haitiano porque, no sé, eso le puede dar a cualquiera. Entonces, nada, el área afectada generalmente pierde incluso los folículos pilosos, como ven ahí. Y lo más importante que quiero que se lleven de la lepra, bien, aquí me detengo incluso y hago una pausa. Lo más importante de la lepra, que no quiero que se lo olvide nunca, es que donde afecta en la piel, el paciente pierde la sensibilidad. Es decir, que la lesión cutánea de la lepra, el paciente cuando tú le haces cualquier punción o cualquier dato de sensación, el paciente no le duele. Bien, entonces son máculas que tienen pérdida de la sensación, de la sensibilidad. Bien, eso tendría que tener pendiente. Puede tener cualquier manifestación en la piel, decía, mácula es si, bueno, en este caso ninguna, bueno, esta quizás sea una mácula, porque recuerden que la mácula se va a caracterizar porque la mácula no tiene relieve. La mácula es literalmente una mancha. La mácula viene siendo como un antojo. No le enseño mi brazo porque después le enseño mi brazo si rotan conmigo. Mi antojo. Sería una mancha, literal. Tú tratas de toparle los bordes y no se siente. Bien.
Eso sería una mácula. En este caso, probablemente si nosotros topamos ahí, vamos a sentir el borde. Entonces, si sentimos el borde y es pequeño, es una pápula. Bien, pero si sentimos el borde y no es pequeño y es grande, sería una placa. Cuando ustedes estén en dermato, en médica 2, no sé si Milagro Moreno sigue dándole. Excelente, profesora. Lo único que hay que tenerle paciencia porque da boche. Pero ella aplica muy bien las lesiones cutáneas. Por ahora, llévense que la lepra puede dar prácticamente cualquier lesión cutánea, pero donde afecta, generalmente el paciente pierde la sensibilidad. Venlo ahí, cualquier parte del cuerpo, decía, y bueno, puede ser asintomática y el paciente puede que ni lo vea. Pero lo que le estaba comentando, que el paciente entonces va a empezar ya a tener algunos datos neurológicos ahí, ya de sensibilidad y demás. La lepra tiene muchas formas, 4 formas. Incluso confundo un poco porque tenemos la lepra tuberculoide, tenemos la lepra borderline tuberculoide, tenemos la media borderline, tenemos la borderline lepromatosa y la peor de todita que sería la lepra lepromatosa. Bien, esa es la clasificación en orden de severidad incluso. Es decir, que la lepra tuberculoide polar sería la que menos afección tiene. Y por último tenemos la lepra lepromatosa. Esa sería la diferencia, como ven en esa imagen. Tiene diferencia histopatológica, tiene diferencia clínica. Si comparan cada una, obviamente el último, el que está peor. Bien, ahí incluso pueden ver la diferencia entre cada una. Comentaba como la sensación incluso desde el principio es que generalmente en las primeras fases, cuando son lesiones probablemente más localizadas, es donde más tiene esa alteración de la sensibilidad. Pero lo que más yo quiero que se lleven de la lepra, y es lo que yo preguntaría en el examen sin duda de lepra. Bien, entonces hay una clasificación de OMS también en base a qué tantas lesiones se ven a nivel histopatológico, qué tanta, bueno, sí, eso mismo estaba comentando, qué tantas lesiones se ven histopatológicamente y en base a eso decimos en cuál estaría. Es decir, qué tan severa sería la lepra. Esta es la lepromatosa, que es la peor de todas. Bien, como ven ahí, el paciente ya tiene alteraciones con engrosamiento de muchas regiones de la cara, particularmente. Y bueno, es muy típico esa fácil leonina. Eso es lo más característico probablemente de la lepra lepromatosa. Miren ahí cómo el paciente tiene esa fascia por el engrosamiento de toda ese tejido cutáneo de la cara. Bien, incluso se habla de lo de silla en montar. La silla de montar no es solamente de lepra lepromatosa, sino que se puede ver a lo mejor en algunas enfermedades reumatológicas también. Pero lo de la fascia leonina sí se me hace también algo como un dato muy relevante que deberían tomar en cuenta, porque esto es solamente de la lepra lepromatosa. Bien, ese engrosamiento cutáneo a nivel de la cara tiene que pensar sí o sí en una lepra lepromatosa. Luego hay otras manifestaciones, como ven ahí, ojo, puede también tener reacciones em, muy diversa en el ojo, como ven ahí. No es solamente algo muy típico, sino que estamos hablando de afecciones muy variables. Esa afección a lo mejor ni siquiera son tan comunes. Y ¿qué más? Ahí ven el fenómeno de Lucio, que básicamente sería un paciente que tiene lepra, que la afección no solamente se queda en la piel, sino que invade también a nivel de los vasos, la vasculatura de donde están las lesiones cutáneas. Y el paciente puede quedarse con datos de infarto, como ven ahí, y esos infartos probablemente se podrían quedar ya, son lesiones que no se van a cicatrizar ni siquiera, se queda de por vida con eso. El diagnóstico de la lepra sería por una biopsia de la piel. Biopsiamos la piel, a esa biopsia de piel, entonces le hacemos las tinciones correspondientes y bueno, también a lo mejor se le podría tomar un cultivo de micobacteria y con eso podríamos aislarlo.
El tratamiento, este cuadro es del Mandel. El tratamiento sería generalmente con Dapsona, el que más se utiliza, pero fíjense que hay varias opciones. Tenemos la Dapsona, la rifampicina, la clofazimina. También, bueno, sí, eso mismo, solamente que el tiempo va a variar dependiendo de la fase en la que esté el paciente. Si está en fase lepromatosa, tenemos que ampliarlo hasta un año, pero si está en una fase, vamos a decir, más leve o localizada, entonces solamente son 6 semanas de tratamiento. Aquí tenemos de todo eso. Es decir, tenemos tanto la zona como rifampicina como la clofazimina. Lo único que no le hablo a lo mejor con detalle de experiencia porque no tengo con la lepra. Una enfermedad que manejan los dermatólogos. La dosificación está, como ven aquí, la que yo le dije, es de la Organización Mundial de la Salud. Pero en algunas entidades de Estados Unidos tienen dosis un poquito diferentes y tiempos incluso diferentes. Yo no voy a preguntar eso. Entonces creo que hasta ahí está bien por hoy. Ya entonces en nuestra próxima clase terminamos esta diapositiva completa. Es un tema ya, estamos en temas muy fáciles. Podemos terminar esta diapositiva eh, y quedan a lo mejor en 3 clases ya más acabamos. Es decir, que creo que el jueves, la próxima clase, luego tenemos el viernes y la semana que viene a lo mejor damos otra más y acabamos.